En Chile, un 9% del total de la población declara pertenecer o ser descendiente de uno de los 9 pueblos indígenas reconocidos por ley. Esto equivale a poco más de 1,5 millones de personas. Un incremento también si consideramos que hace 10 años este porcentaje era equivalente al 6% de la población. Por eso, un proyecto en mensaje del Ejecutivo propone que cada pueblo indígena posea un consejo y que a su vez sea una instancia nacional la que sea la interlocutora oficial ante el Estado para sus necesidades específicas. Ya se encuentra en el Senado el proyecto de ley que, junto con definir la creación de consejos indígenas por etnia y una instancia a nivel nacional, establece los procedimientos de elección de los consejeros y las atribuciones a cada entidad para representar los intereses, necesidades y derechos colectivos de los pueblos originarios ante los organismos del Estado. Son 9 los pueblos indígenas actualmente reconocidos por ley. Se trata de los pueblos Aymara, Quechua, Atacameño, Licanantay, Yaguita, Coya, Rapa Nui, Cahuéscar, Yagán y Mapuche. Recordemos que a partir de la ley de 1993, los pueblos indígenas fueron incluidos en el ordenamiento jurídico y en el 2001, la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato recomendó la creación de un Consejo de Pueblos Indígenas, complementario pero independiente de la CONADI y otras instancias. Ya en el año 2007, nuestro país suscribió la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que apela a la existencia de instancias de representación y participación, que son el eje del proyecto de ley que propone crear el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. Esto, más la alusión al convenio 169 de la OIT, que apela a la consulta a los pueblos indígenas cada vez que se prevea que medidas legislativas o administrativas puedan afectarles, llevó a que en 2014 se iniciara un proceso de consulta a los 9 pueblos indígenas respecto del proyecto de ley y que tras 6 meses, 5 etapas de evaluación y más de 6.700 representantes de los pueblos y entidades indígenas, concluyó consintiendo la creación de este órgano colegiado. Estamos creando una institucionalidad que es inédita, que permite tener representación por parte de los pueblos ante los órganos del Estado, que les permite tener posibilidades de incidir en la construcción de la política pública y que a su vez es una institucionalidad que se ajusta al convenio 169 de la OIT. Lo que pretende es generar una mejor y mayor representatividad, superar el Consejo de la CONADI y por tanto que los 9 pueblos estén representados, ya sea con cada uno de sus consejos como en el Consejo Nacional, y más bien también ayudar a ordenar la discusión entre el Estado y los pueblos indígenas a la hora de la construcción de la política pública. La base de la nueva estructura es que cada uno de los 9 pueblos indígenas posea su propio consejo, con una cantidad variable de integrantes, siendo el de mayor número el Consejo del Pueblo Mapuche con 35 personas. Cada consejo deberá representar intereses, necesidades y derechos colectivos de ese pueblo indígena ante los organismos del Estado, pudiendo formular propuestas al diseño y evaluación de la política nacional indígena. Además, deberá informar sobre la situación de los derechos de ese pueblo, representarlo ante el Estado, especialmente en los procesos de consulta, y proponer planes y programas destinados al desarrollo económico, social y cultural de la etnia, entre otros aspectos. El proyecto también crea el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, que abordará materias susceptibles de afectar a todos los pueblos indígenas y que contará con las atribuciones resolutivas y facultativas, representando así los intereses, necesidades y derechos colectivos de los pueblos ante los organismos del Estado. Este Consejo Nacional de Pueblos Indígenas estará compuesto por 15 miembros que representen a los 9 pueblos indígenas de nuestro país. Un proyecto que comenzó hace solo unos días su revisión en la Comisión de Gobierno, donde representantes de algunas de las culturas aludidas expresaron una visión preliminarmente crítica ante los senadores. Evidentemente que aquí en este proyecto hay opiniones bastante disímiles. Ellos reclaman si los consejos van a ser resolutivos o no resolutivos. Ellos no están de acuerdo, creen que el pueblo debe ser escuchado en sus planteamientos y que no, y dieron incluso ejemplos de cómo a veces algunos se toman el nombre o son representantes, sobre todo en la CONADI, representantes de los pueblos que hacen las respuestas sin consultarles. ¿Cómo se resuelve? Se resuelve escuchando a los 9 pueblos, se resuelve no imponiendo y tratando de llegar a un acuerdo para mejorar este proyecto de ley. Nosotros como Cámara Revisora no estamos para llegar y votar lo que ha llegado, sino que estamos también para
tener un diálogo constructivo, buscar acuerdos y de manera muy especial tener una representación de nuestros pueblos originarios verdadera. No una representación que esté a través de otra institución o de otro consejero que no represente cabalmente los intereses de nuestros pueblos. Si bien la iniciativa aún está sujeta a cambios durante su tramitación, se busca que cada uno de los pueblos indígenas adopte sus propias decisiones sobre materias que le afecten de manera particular. En la interna, eso sí, se hace hincapié en el carácter resolutivo y no solamente consultivo de los nuevos estamentos. Pese a la voluntad del gobierno de impulsar este proyecto, le ha restado ciertas facultades que son tan importantes para la autonomía propiamente tal de los consejos, como es el carácter de vinculante y resolutivo que pueda tener los consejos al momento de pronunciarse frente al Estado a través de sus distintos entes públicos. Actualmente los proyectos de ley se encuentran con un retroceso respecto de lo que hay actualmente. Entonces nuestro trabajo se centra principalmente en ver y velar porque los derechos que están establecidos en convenios que están reconocidos por Chile sean protegidos, sean respetados. No es extraño y es más bien explicable que existan por parte de los pueblos observaciones en relación a la nueva institucionalidad que es la creación del Consejo Nacional y los 9 consejos de pueblos indígenas. Nosotros también tenemos la impresión de que en la medida que el Consejo se va conociendo más en su articulado, como así también los 9 consejos, ciertamente que las dudas se van despejando. Desde el Ejecutivo se estima en 2.206 millones de pesos la puesta en marcha del proyecto cuando se transforme en ley, aunque el gasto fiscal será solo de 506 millones y lo demás será cubierto por fondos reasignados. También se destaca que de forma paralela se tramita el proyecto del Ministerio de Pueblos Indígenas, instancia que se relacionará directamente con los consejos de pueblos y el Consejo Nacional, además de otra consulta en curso en 123 comunas que reconocerá a los indígenas con preexistencia al Estado de Chile, esto en la Constitución, entre otros hitos. Los representantes de pueblos de la zona norte ya acudieron a hacer sus observaciones respecto a este proyecto de ley ante los senadores de la Comisión de Gobierno, instancia que ahora espera lo propio en cuanto a los delegados indígenas del territorio insular y de la zona centro y sur de nuestro país.